Cledeni Veras. Cledeni es parte del foro. Gracias por estar aquí con nosotros tan temprano, Cledeni. Gracias por invitarme. Con la lucha del 4% pensamos la mayoría del pueblo dominicano que quedaban resueltos todos los problemas de la sociedad con respecto a ese aspecto, a esa franja, como que con dinero, y el dinero aparentemente es suficiente, quizás sobra o está siendo administrado de manera incorrecta, pero hay gente que decía que no era solamente dinero, que tenía que incluirse ya en el proyecto de trabajo a futuro la formación del cuerpo docente, de los profesores, y creando conciencia en la sociedad de qué es lo importante, si los edificios o el elemento humano. Precisamente como mencionaba Elisa, durante toda esta semana hemos estado trabajando distintos aspectos que buscan mejorar la calidad de la educación en nuestro país. Precisamente hoy la imagen que va a estar saliendo es promoviendo por docentes dignificados y capacitados, entendiendo que son el elemento clave para lograr una educación de calidad. Cada día estamos teniendo en el marco de la semana, que no solamente se celebra en el país, se celebra a nivel mundial, una frase o una invitación a comprometernos para lograr eso que estamos buscando. Dentro de esos elementos definitivamente está una mejor inversión del capital con que contamos, pero también hay otros elementos, además de la simple inversión, que son necesarios para lograr esa educación que nos proponemos. Cuando hablamos de educación, casi siempre uno tiene que verlo de una manera bastante integral. Si bien es importante tener aulas que estén en las condiciones, que tengan el acondicionamiento adecuado para posibilitar aprender, también es una gran realidad que si no tenemos esos maestros formados correctamente, de nada sirve que tengamos buenos edificios. De parte del foro socioeducativo, ¿entiendes que las dos cosas tienen que trabajarse de la mano o tal vez enfocándose en aspectos específicos para luego lograr ese conjunto de cosas? ¿Fue lo que debió hacer el sector gubernamental? Tal vez enfocarse primero en el tema de los maestros. Sí, no solo en el país, a nivel mundial hay información que demuestra que el docente es el factor clave en los cambios en el sistema educativo. Entonces, en nuestro país se han hecho inversiones también en la formación de docentes, en mejorar algunos aspectos. Sin embargo, todavía no es suficiente, todavía nos falta darle mayor apoyo a esos docentes en servicio, acompañar a esos docentes que acaban de ingresar al sistema y de alguna manera estar con ellos ahí y apoyando ese proceso de inicio de su trabajo en las aulas, porque una cosa es la formación que recibo en la universidad, que desde la MESID se ha hecho revisión de los programas de educación en los diferentes niveles y grados, y una muy distinta es la realidad en la que yo me encuentro cuando voy al aula y entonces la vida empieza a ocurrir y no todo es como estaba en los libros. Entonces es muy necesario que además de esa inversión en la formación inicial de los docentes, haya mayor apoyo a la formación continua y al acompañamiento del trabajo en las aulas para obviamente hacer las adaptaciones que se requieran en cuanto a los niños, a los espacios, a los recursos. Y si estamos hablando de una educación inclusiva y de una educación de calidad, pues necesitamos, además del maestro, otros apoyos que aseguren que esos niños sean correctamente atendidos de acuerdo a sus necesidades y a sus demandas y a sus características particulares. ¿Qué posición tiene el foro socioeducativo en el tema del acceso a la educación preescolar? Esa vida marginal del barrio, esa vida marginal de la zona distante a los centros educativos, ¿cómo se le puede facilitar el ingreso a esos muchachos o qué preparación se le da antes de que lleguen a la escuela? Precisamente la idea de esta semana es el despertar la conciencia en ese sentido. La necesidad de atención, no solamente desde el foro, a nivel mundial es una necesidad el incorporar a los niños desde sus primeros años al proceso educativo. Lo importante es ver cuáles son las opciones. No siempre en todos los lugares tenemos acceso, pero sí es importante que haya figuras dentro de la comunidad y que se creen espacios que permitan a las mismas familias informarse y documentarse de cómo atender, cómo preparar a los niños antes de llegar a la escuela, porque cuando los recibimos a los 5 años en la escuela ya hay un tiempo y una cantidad de experiencias que se han vivido que también se constituyen en aprendizajes. Entonces es importante asegurar que los adultos que estamos alrededor, seamos maestros, líderes comunitarios
o las personas que de alguna manera apoyan la crianza de los hijos, pues entendamos lo fundamental que son esos primeros años en la creación de hábitos, en el desarrollo de habilidades y de capacidades. Precisamente por ahí va mi pregunta, porque en una ocasión estuvimos conversando respecto a la importancia de 0 a 5 años en la educación, en el proceso educativo. Y uno de los objetivos de Educación para Todos, que como decía, es lo que promueve precisamente esta semana, es extender y mejorar la atención y educación en primera infancia. ¿Cómo entiendes que ha avanzado el país, si es que acaso hemos avanzado en este aspecto? Bueno, a partir de la declaración, primero el año pasado sale el decreto de primera infancia donde se establece que la primera infancia es prioridad nacional. A partir de ahí se declara este año como el año de la primera infancia, pues obviamente eso ha movilizado muchos sectores y muchas iniciativas para buscar regularizar o mejorar, de alguna manera legislar y organizar lo que es el proceso de atención en los primeros años, que hasta hace un tiempo había sido, digamos, no atendido de manera frontal. Con la revisión curricular que se hizo en el nivel inicial, pues ya se incluye en los primeros años. Antes el currículo anterior tenía un mayor énfasis en los 5 años. Ya a partir del nuevo currículo se considera la educación formal que se debe ofrecer en los centros educativos, pero también la educación no formal, y se contemplan otras modalidades de atención a la primera infancia, y eso es una iniciativa. Tenemos en este momento en proceso los INAIPI, se están desarrollando una serie de iniciativas buscando formar personal para atender a los niños antes de entrar a la escuela, de alguna manera estimularlos y prepararlos para la formación, digamos, una vez que llegan a la escuela. Lo importante que entendamos, y es lo que como docentes también debemos nosotros promover, es el rol fundamental que juega la familia en la formación de los hijos. El que el niño vaya a la escuela es un elemento importante, pero desde la casa se hace necesario que también se promuevan una serie de acciones, porque el niño aprende en todos los contextos, son las experiencias de vida las que educan al niño. Entonces lo que debemos asegurar son experiencias de calidad desde el nacimiento y antes, y a lo largo de su vida escolar. Pero sí, en el país ya tenemos algunas cosas que desde el Estado se están promoviendo con la idea de estructurar un sistema que responda a las necesidades de los niños y las niñas en los primeros años. La evaluación a posteriori de ese plan de alfabetización de adultos, ¿para qué le sirve a un adulto ya de 60, 70 años aprender a leer y escribir si los códigos sociales son diferentes? Solamente interpretar los símbolos gramaticales. ¿En qué le ayuda a vivir en esta sociedad de tanta competencia, de producción económica para resolver los problemas del diario vivir? El objetivo fundamental de la alfabetización, no solamente aquí, sino desde la campaña mundial de la educación y Educación para Todos, es dignificar la vida de esa persona, de ese hombre, de esa mujer, no importa su edad, y que tenga la capacidad de comunicarse y entender un poco el contexto en el que se desarrolla. Un individuo iletrado probablemente dependa de otros para poder comprender, para poder trabajar y desempeñarse en distintas áreas, mientras que el tener la capacidad de poder leer y escribir le asegura un mayor nivel de independencia, de capacidad de toma de decisiones. Entonces es fundamentalmente permitir que esa persona pueda insertarse a la sociedad y ser productiva dentro del ámbito social, no solamente por su capacidad de trabajo, también por su capacidad de proponer, de involucrarse, de participar de los procesos sociales de los que todos debemos ser parte. Uno de los objetivos que también plantea esta semana es garantizar que los jóvenes y adultos tengan igual oportunidad de aprendizaje y la adquisición de competencias para la vida diaria. Y lo leo completamente, sobre todo adquisición de competencias para la vida diaria, porque en un momento clave en el que se ha enfocado mucho en el tema de la alfabetización en adultos, mucho se habla y se cuestiona qué pasa con ese adulto después de que aprende a leer y escribir, cuando ahora, cuando hablamos de la alfabetización, también tenemos que incluir la alfabetización digital. Sí. Entonces, ¿qué pasa más allá? ¿Hasta dónde debemos comprometernos con el tema de la alfabetización? ¿Se queda únicamente ahora en el proceso de aprender a leer y escribir? No, tiene que haber un proceso posterior y para comprenderlo quizás tenemos que irnos un poquito más atrás. En los últimos años se ha tratado de hacernos entender que la educación no es un requisito, o sea, educarnos, ir a la escuela, a leer y escribir no es un requisito, es una necesidad.
el poder nosotros comunicarnos, el estar educados, debe servirnos para algo. O sea, la educación debe tener una utilidad. Y por eso se habla de desarrollar capacidades y habilidades. En la medida en que lo que yo aprendo en la escuela y en lo que me formo me sirve para mi vida diaria, pues obviamente voy a ser un individuo educado. El leer y escribir un libro X en el colegio no me va a servir de nada si luego cuando yo necesito leer en otro contexto no soy capaz. Entonces precisamente la alfabetización en los adultos y en los niños también, digamos que es un primer paso para desarrollar una habilidad que luego le va a servir a ese individuo en la sociedad. O sea, esos egresados del programa de alfabetización necesariamente debe haber una respuesta de educación continua para ingresar a la primaria o a la secundaria, o ingresar a cursos como se ofrecen, por ejemplo, y sé que es una de las cosas que ya se están haciendo en el Infotep y otros institutos técnicos, de manera que no se quede simplemente en el manejo de las primeras letras o ese conocimiento que si no se pone en práctica y no se contextualiza en la vida del individuo, pues entonces pasa a ser obsoleto y de alguna manera se pierde. ¿Hasta dónde la sociedad está formando profesionales que están técnicamente en informática, en matemática, en ecuación, capacitados para competir con otros de sus iguales? No estamos formando un ser que está desconectado de su sociedad, un ser social acrítico, que se le importan las cosas, solamente le interesa crecer económicamente y tener un estatus en la sociedad. Bueno, los programas de educación técnica es uno de los temas que en las últimas reuniones del foro se han estado discutiendo, porque precisamente si no aseguramos que esa educación técnica responda a las necesidades sociales, pues obviamente va a ser un mero recurso para yo generar beneficios propios. Entonces sí, la educación técnica se ha estado moviendo a desarrollar también esas habilidades que tiene el ser humano. Obviamente tiene que generar beneficios, porque para eso trabajamos todos, pero sí que también desde la educación técnica se vea el aporte que se hace, porque en nuestra sociedad es muy valorada la educación universitaria. Todos los padres quieren que sus hijos vayan a la universidad una vez que salen del colegio, de la escuela, y no ven la educación técnica como una opción tan digna. Sin embargo, hace falta en nuestra sociedad muy buenos técnicos, hacen falta muchos técnicos en áreas específicas para mejorar los roles que se supone que ellos deben representar. Por ejemplo, en odontología, un técnico dental, y en otras áreas son tan importantes y cumplen un rol importante en la labor que desarrolla un odontólogo. Sin embargo, no se está ofreciendo en el área de enfermería. Por ejemplo, las enfermeras son claves en un hospital, en una clínica, y sin embargo cada vez tenemos menos escuelas de enfermería. Me parece que hay solamente una o ya cerró. Entonces esa formación técnica, no necesariamente asociada a un grado universitario, es muy necesaria, y también, además de lo que puede proveer al individuo en cuanto a su calidad de vida, pues suple una necesidad, y es un área donde el individuo bien formado y con sus capacidades bien desarrolladas también puede ser un ente de cambio y puede aportar mucho a la mejora de la sociedad y del área en que se desenvuelve. Y es uno de los requerimientos que se ha estado haciendo. Cledenín, ya para finalizar, ¿cuáles son esas actividades que se van a estar desarrollando en el marco de esta semana? Bueno, durante toda esta semana se van a estar colocando a través de las redes sociales una serie de afiches, de imágenes que pedimos a todos que los compartan en sus redes sociales para de alguna manera hacer ruido. Lo que queremos es que el resto del mundo vea que también en República Dominicana estamos apoyando la Semana de Acción Mundial por la Educación. Hoy ya salió uno, ya está colocado en todas las redes sociales de las instituciones asociadas al foro socioeducativo, y que nos ayuden a compartirlas. En el día de mañana, jueves 30, entre 5:30 de la tarde y 7 de la noche más o menos, vamos a estar en 3 puntos importantes. Vamos a estar en la Feria del Libro, en el área del pabellón infantil, vamos a estar en 360 en Descubria, y vamos a estar en Pequépolis en Silverson recogiendo firmas para que se puedan acercar y firmar y hacer palpable ahí su compromiso con estas demandas y estas necesidades de las que nuestro país como signatario pues también debe hacerse eco y debe tomar las acciones necesarias para que se cumplan. Para que la gente sepa, a través de las redes sociales, específicamente a través de Twitter, el hashtag es yo me comprometo con la educación. Es muy bueno compartir estos mensajes que precisamente
evidencian cuáles son esos objetivos que se quieren lograr a través de esta semana, pero sobre todo a través de Educación para Todos, que es lo que aglomera a esos más de 100 países que buscan socializar e impactar en el tema educativo. Cledeni, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.